Bueno, hola Carlos, hola Olga, ¿cómo están? Bienvenidos a este pequeño encuentro y bueno, gracias. Queremos eh, darles a todas las personas que nos están acompañando hoy en nuestro primer live. Eh, Nos acompaña Olga Renwick, Carlos Gil, respectivamente desde Caracas, Venezuela y La Plata, Argentina. Y pues nada, agradecerles de nuevo a todos y pedirles que por favor nos sigan en nuestras redes, donde estamos creando cada día contenido de valor para ustedes. Nos consiguen en Twitter, Facebook e Instagram como @Bura Maíz. Bura se escribe con B larga. Y maíz, tal como la palabra, Bura Maíz, termina en Z. También en nuestra página web www.buracam.com y familia.buracam.com. Con ustedes les voy a dejar, y para pasar directo al grano de una vez, a Olga Renwick, que nos acompaña desde Caracas, Venezuela. Es nuestra socia fundadora en Venezuela, es especialista en branding content, gran conocedora del tema de la exhibición y la distribución audiovisual, trabajó por años en la Cinemateca Nacional en Venezuela, y bueno, además muy cercana al trabajo que también hemos venido haciendo desde el Festival Audiovisual Infantil en Mérida, y que es un antecedente de esta plataforma Bura o Buracam y Burafan, que son sus productos en este momento. Entonces, nada, te dejo, Olga. Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy, ponnos un poco como en contexto de lo que vamos a conversar en esta cita virtual desde los tres países, Venezuela, Colombia y Argentina. Sí, Carlos, un saludo a toda nuestra audiencia y el tema por el cual los invitamos a compartir este espacio es el aula virtual, una demanda en aumento en tiempos de pandemia. Y bueno, yo lo que quiero comenzar o brindarles al inicio de este encuentro es un contexto que hemos venido estudiando los tres desde hace muchísimos años, que tiene que ver con la educomunicación, es decir, la vinculación entre la educación y la comunicación, porque nosotros hemos estado vinculados a los medios audiovisuales específicamente desde hace mucho tiempo, y a través de los medios audiovisuales nos hemos vinculado con la formación de la audiencia a través de lo que cada uno de nosotros ha realizado. Entonces yo brindar un contexto a la audiencia, quiero hablar un poquito de esa relación entre la escuela y los medios de comunicación, basado en un texto de una doctora peruana llamada María Teresa Quirós. Y ella nos habla de tres momentos eh, de esa relación escuela-medios. El primer momento se llama la escuela paralela, es decir, cómo la educación ve a los medios como esa escuela paralela donde los niños, jóvenes y pues todos los estudiantes van formando sus imaginarios, pero un poco divorciada esta escuela paralela de la escuela formal, dejando quizás a la escuela formal el aspecto intelectual, jerárquico, organizado, y a esta escuela paralela, pues el aspecto del entretenimiento, de la diversión, de lo no obligatorio, de la no evaluación, pero y que igual está formando con unos valores muy distintos a la escuela como institución. Ese es el primer punto. El segundo, ella nos habla también de que hay una concepción de que la escuela está desplazada por los medios. Y yo quiero ponerles un ejemplo basándome en una película que me gusta mucho y que recomiendo, que se llama Hombres, Mujeres y Niños, del 2014. Y allí podemos ver, por ejemplo, la presencia que tienen los videojuegos para los niños y los jóvenes, y cómo en los videojuegos una de las formas de verlo es cómo han desplazado esta realidad de la vivencia por la realidad virtual, al punto de llegar a la adicción. Entonces en esta película vemos cómo uno de los personajes
no se comunica con su entorno, sino que con los amigos virtuales, los amigos que tiene a través del videojuego, es que les cuenta los problemas, las situaciones que vive en su familia y cómo esto se va desarrollando al punto que no encuentra ninguna conexión con la realidad. Es uno de los ejemplos que les puedo transmitir en relación a cómo esta escuela, la escuela tradicional, ha sido desplazada por los medios. Luego viene una visión un poco más equilibrada entre la escuela y los medios, que esto se ve mucho en la televisión educativa. América Latina está llena de ejemplos de televisión educativa, donde entonces el medio es una fortaleza para el aprendizaje, porque los contenidos de la escuela u otros pues se transmiten con una determinada estructura para que puedan ser mucho más accesibles al estudiante. Y el cuarto punto tiene que ver con las nuevas tecnologías de la información y los cambios en los modos de percepción. Y aquí sí me voy a detener un poquito porque yo creo que se vincula mucho con el tema que nosotros estamos tratando en este momento. Y voy a leer. La tecnología no es un elemento externo al individuo, no constituye solo una herramienta, sino que llega a transformar los modos de acceso al conocimiento, las formas de percepción, la participación del sujeto, la creación. Estas nuevas tecnologías suponen un tipo de interactividad en la medida que el individuo desarrolla la capacidad de intervenir en ellas. Es decir, la tecnología nos transforma y nos permite vincularnos con el conocimiento de una manera completamente distinta, invitándonos a salir muchas veces de un rol pasivo a un rol más activo, donde el sujeto se expresa y comunica de una manera muy distinta su forma de aprender. Entonces yo creo que ya este último punto sí nos ubica dentro de lo que es esta situación que estamos viviendo, que tiene que ver con el aula virtual y cómo la nueva tecnología nos permite vivir estos procesos de aprendizaje en el contexto que estamos viviendo. Entonces yo para ello, para seguir con el tema, le voy a dar el paso a mi querido Carlos Gil, que está en Argentina, y quiero decirles que Carlos es fundador de la Filmoteca de Mar del Plata, historiador, y que he compartido con Carlos otros momentos de formación para docentes, para estudiantes, ¿verdad, Carlos? Donde hemos visto justamente a los chicos y a los niños empoderarse y convertirse en verdaderos comunicadores. Entonces te doy la palabra, mi querido Carlos. Muchas gracias, Olga. Primero quiero decir que para mí, bueno, Olga y Carlitos Céspedes son mis amigos de años, pero los valoro mucho más porque son especialistas en los temas de los que hablan y de los que saben. Y es un honor para mí compartir esta conversación con ellos dos. Si tuviera que ponerle un pequeño título a lo que vamos a exponer, yo lo llamaría Profesores en Cuarentena, porque es lo que nos pasó, y todo esto se trata de eso, de que de un instante para el otro tuvimos que adaptarnos a nuevas formas de enseñanza que no eran habituales para nosotros. Pero contamos para eso con una ventaja: nuestros alumnos son millennials, o sea, los chicos que van a escuelas primarias, secundarias y buena parte de los alumnos de las universidades son chicos educados en los medios digitales. Muchas veces saben más, en mi caso que soy mayor, muchas veces saben más ellos que yo del uso de las tecnologías. Y dando clases, incluso ellos me dan consejos: profe, hagamos esto, hagamos lo otro. Antes que nada quiero poner el problema en cifras. Y no cifras que se me ocurren a mí, sino cifras dadas por la UNESCO. Este problema de la pandemia del coronavirus, de un día para el otro, afectó, y escuchen la cifra, 1.500 millones de estudiantes en todo el mundo. De un instante para el otro, 185 países cerraron sus escuelas primarias, secundarias y las universidades. Y tanto los alumnos como los profesores, como las instituciones, de un momento para el otro tuvimos que adaptarnos a esa nueva realidad. Y una de las ventajas fue que los chicos son millennials, saben perfectamente cómo utilizar las redes. Y aprendimos enseguida
las nuevas formas. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad de La Plata, las clases, transmitimos las consignas por grupos, en algunos casos de Facebook, que lo han elegido los alumnos, y en otros casos por grupos de WhatsApp. Y tenemos la ventaja que la universidad creó lo que se llaman aulas virtuales dentro del programa educativo de la universidad. Entonces rápidamente todo el mundo se adaptó a esas nuevas formas. Y hay un problema allí, porque si nosotros pensamos la educación virtual solamente a través de las computadoras, nos vamos a encontrar que no todo el mundo tiene el mismo acceso a esa tecnología. Obviamente en ciudades importantes como Bogotá, Caracas, La Plata, Mar del Plata, Buenos Aires, las grandes capitales, ese problema no existe. Puede existir que un niño no tenga computadoras, tenga teléfonos, pero todos tienen acceso a Internet. Pero cuando nos trasladamos a zonas rurales o selváticas o montañosas, o las escuelas rurales y escuelas de frontera, los chicos no tienen acceso a la tecnología. En Argentina, por lo menos, inmediatamente el Ministerio de Educación y la televisión pública crearon programas de educación por televisión. O sea que los chicos que no acceden a Internet solo se sientan frente al televisor en la franja horaria que le corresponde y ellos pueden ver, la franja está prevista así, primer grado de tal hora a tal hora, segundo grado de tal hora a tal hora, los de estudiantes secundarios van por la tarde, y entonces llegamos o por Internet o por televisión a la mayoría de los chicos. Habrá algunos que se pierdan porque no tampoco tengan televisores o porque no tengan electricidad. Y eso nos lleva a los docentes y a las instituciones educativas a desafíos, a retos, de cómo ahora en el momento salimos improvisadamente a resolver el problema. Bien, seguimos con las clases, es correcto. Cuando todo esto pase, veremos qué enseñanza nos quedó y cómo aprovechamos mejor y de manera más eficiente la educación a distancia. Me parece muy importante que tanto los profesores como la familia hagamos un acompañamiento emocional a los alumnos, sobre todo a los más chicos. Yo me pongo en esta situación, si los adultos nos tomó de sorpresa la cuarentena y nos cuesta adaptarnos a esta forma de vida, mucho más los chicos. Y mucho más los chicos en relación al aprendizaje. Porque en el aula presencial vos le ves la cara, si un chico está despierto, si está distraído, si está medio dormido. En el aula virtual no le ves la carita, se la ves en un cuadrito así y nada más. Y no sabes lo que está haciendo y si está prestando atención o no. Entonces, un tema es acompañarlos emocionalmente para que todos entendamos y para que las familias nos apoyen en recibir el mensaje que les transmitimos a los chicos. Y ahí viene un segundo punto, que es lo que podemos llamar la coherencia educativa. O sea, cómo hacemos las instituciones y los docentes para mantener cierta coherencia en el programa que queríamos desarrollar en el aula presencial y trasladarlo al aula virtual. Que en mi modesta opinión no es lo mismo enseñar con los alumnos ahí en la clase que enseñar a través de una pantalla de computadora, por ejemplo. Y acá entonces nos lleva eso a otro desafío, que sería la reflexión pedagógica. Es decir, cómo tenemos que avanzar en este tema, en qué tenemos que prestarle atención. Yo creo que debemos prestar más atención en qué quiero enseñar, en este momento a pensarlo cómo lo quiero enseñar o a través de qué forma lo quiero enseñar. Tengo que pensar en los contenidos educativos, más que en la forma en que me comunico a los chicos. Aunque yo entiendo que si un alumno me ve esta carita por una pantalla, va a estar menos entretenido que si yo le hago una presentación un poco más atractiva, porque ya he visto profesores más jóvenes que las clases no son solo así, aparecer en la cámara, en la pantalla. Las clases tienen todo un desarrollo, toda una presentación, cuadraditos con otras cosas que van apareciendo. Entonces tenemos que aprender los profesores, sobre todo los más grandes, a adaptarnos a esa forma de expresión para que sea atractivo para los chicos. Y creo que ya vamos redondeando. También tenemos que prestar atención a las diversas capacidades de los alumnos. Que en una clase presencial
más o menos rápidamente por la experiencia te das cuenta de cómo son esas capacidades. No todos los chicos tienen la misma capacidad de aprendizaje, porque unos se concentran más fácilmente, otros están más dispersos en todas las edades, primaria, secundaria y universitaria, y otros vienen a la escuela con la cabecita en otra cosa. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros a través de las pantallas para entender esas diversas capacidades de aprendizaje? Ese es todo un tema de aplicación de instituciones y de docentes a encontrarle una forma de transmitir el mensaje. Lo que nos puede dar lugar, como me pasa con alumnos, que terminamos las clases, nosotros les dije, pasamos consignas por grupos de WhatsApp o por grupos de Facebook, y después una vez por semana tenemos clases todos juntos por Zoom, que son muy entretenidas, muy divertidas. El otro día había uno de los alumnos que hacía la clase acostado en su cama, y no es que lo disimulaba, el tipo estaba con las manos así y atrás tenía la almohada. Bueno, pero estaba atento, participaba de la clase, ¿no? Y los ves, y por ahí ves que en la camarita, como le sacamos los micrófonos a todos para que no ingresen ruidos ajenos a la clase, entonces por ahí está hablando como, y el tipo está, y lo ves que está hablando con otra persona. Y entonces, ¿cómo haces para volver a concentrar la atención de esa persona? Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos en esta forma de educación. Y el último, y con este cierro, ¿cómo vamos a evaluar? Bien, ahora salimos al paso, lo hacemos como podemos. En Argentina hay una palabra para eso que es a los ponchazos. El poncho es una prenda de vestir, y los ponchazos era una forma de defenderse. Vos te sacabas el poncho y empezabas a revolearlo para defenderte. Bueno, así hemos salido ahora. De un día para el otro cambiamos la forma de dar clase y tenemos que aprenderlo como podamos. Por más experiencia que tengan algunos en redes y en sistemas digitales. Y ahora nos queda un último problema que es cómo evaluamos a los alumnos. Cuando nos toque tomarle exámenes, que ya dentro de poco llega, aunque sea parciales, si lo hacemos con autoevaluaciones de los chicos, pero entonces me pregunto, ¿podemos confiar en un chico de los más chiquitos, de 6 a 8 años, por ejemplo? Más pautas que le demos. Tenemos que apoyarnos en su mamá, en su papá o en la figura parental que los apoye, o tenemos que hacer autoevaluaciones, pero en conjunto, de grupos de trabajo. Bueno, esos son todos desafíos que enfrentamos. Lo que quiero rescatar, y relacionado al tema que hablaba Olga, es que hubo personas que durante 60 años sembraron en el desierto temas de educomunicación, o sea, la educación a través de medios de comunicación. Y en eso incluyo actualmente las redes sociales. Y pasaron tantos años y nos fuimos preparando, y estaban los profesores de las TIC, Tecnología de Información y Comunicación, que eran como los bichos raros de la escuela. Mirá, ya viene la loca de las TIC, te decían en un aula de... Yo he escuchado decir eso, porque quería enseñar cosas que los docentes no estaban dispuestos a aprender en muchos casos, que no tenían ganas de aprender cómo hacerlo. Y era así, era la loca de las TIC, se llama Alejandra. Bueno, conclusión, de golpe todo eso, la educomunicación, las TIC, se nos puso en primer plano. Bueno, y ahora tenemos que aprender a usarlas, así que ese será nuestro desafío, y espero que cuando termine esta pandemia, siempre a lo malo hay que encontrarle lo bueno. Dicen que en las crisis nacen las oportunidades. Bueno, esperemos que cuando todo esto pase, los docentes y las instituciones educativas y los ministerios de educación de cada país le encuentren cuál fue el beneficio y cómo hacemos ahora para adaptarnos a algo que para los chicos es tan común como el uso de las tecnologías digitales, cómo hacemos para que eso brinde una mejor educación, que en definitiva de eso se trata, de tener una mejor educación. En ese sentido, algo bueno tenía la pandemia, que era permitirnos hacer este tipo de cosas. Espero haber sido claro, y si no, se comunican a través de nuestras redes y me dicen, señor, no me gustó nada de lo que dijo, me encantó tal cosa. Para eso están nuestras redes. Les voy a presentar a lo que en confianza llamamos nuestro NerdTech.
O sea, un especialista en todo lo que es tecnológico, que es mi querido amigo Carlos Céspedes desde Bogotá. Carlitos, todo tuyo. Gracias, gracias por la presentación. Me encanta todo lo que están diciendo. Yo quería irme un poco por el tema de la familia, porque Carlos lo mencionó recientemente, ¿no? Cómo aborda el papá, la mamá en casa toda esta situación, ¿no? Pero antes quería comentar algunas notas que tengo por aquí que quería compartirles a ustedes, chicos, y bueno, también a la audiencia que nos está acompañando y nuevamente agradecerles, ¿no? Por estar con nosotros en este primer experimento de live y que además, como Carlos ya dijo, queremos que por favor nos escriban, nos cuenten sus apreciaciones, sus opiniones, cómo ustedes están resolviendo este tema, porque bueno, definitivamente nosotros vemos también todo esto desde una posición tal vez de expertos o de profesores o de gente que está como investigando la situación, ¿no? Y bueno, quería decir dos cosas. Uno es que básicamente hay un tema como desde el abordaje de la clase para la educación virtual y que tiene que ver no tanto con la presentación, Carlos lo decía, ¿no? Si tú sales con tu carita allí, pones un video y un audio, a lo mejor sin música o tu voz es aburrida, es monótona, pues lógicamente el chico se va a aburrir y además no tienes cómo ir a tocarlo porque, bueno, está en otro lugar conectado desde su casa, ¿no? Entonces aquí hay una cosa, ¿no? Como más de resolución conjunta de problemáticas. Hola, sí, tenemos esta clase, no sé, supongamos de matemática, pero me gustaría que la hagamos en conjunto, usted va a tener que hacer tal parte, el otro va a hacer tal parte, y luego a través de foros o de chats pudiésemos, por ejemplo, ir discutiendo las posibilidades las vías para llegar a un resultado, ¿no? Entonces aquí cambia esa cosa de la presentación y ya como que en la educación virtual no puedes simplemente estar haciendo una presentación con un PowerPoint o lo que sea, sino que te obliga de alguna manera al dinamismo, ¿no? Y a la interacción, al intercambio, a espacios, digamos, pensados más desde eso, ¿no? Desde una comunicación bilateral o multilateral, ¿no? Pero bueno, eso solamente lo quería comentar de principio un poco para hilar con lo que Carlos decía y sucesivamente pasar a un tema que me interesa mucho, que es el tema de la familia, ¿no? Porque acá tal vez no lo hemos mencionado y recientemente en un ejercicio muy nuevo que estamos haciendo en un grupo de WhatsApp con mamás, papás y docentes, evaluábamos, investigábamos y notábamos que a veces la mirada está puesta como sobre el papá, sobre la mamá, ¿no? Sobre el profe que no saben cómo llevar la situación y tal vez satanizamos su rol, ¿no? Pero no entendemos que aquí hay además todo un estrés y una ansiedad que si para nosotros es difícil, imagínense para los chicos, ¿no? Es una cosa súper complicada. Entonces, lo primero, la primera recomendación que en ese momento queríamos dar a los papás y a las mamás y que aprovecho para transmitirla por acá a las papás y mamás, a los papás, perdón, y mamás que nos están escuchando, es la necesidad del acompañamiento emocional, ¿no? El acompañamiento emotivo, motivar. Carlos también lo acaba de mencionar, ¿no? Bueno, vamos a hacer la clase virtual, cómo la hacemos, cómo te acompaño. Pero bueno, hay toda una cantidad de conflictos y de situaciones porque además tú también tienes que hacer teletrabajo. Entonces estás montado allí atendiendo a la oficina y también tienes a los niños. Bueno, es toda una situación, ¿no? Entonces, bueno, veíamos y estudiábamos esas recomendaciones. La primera ya les decía, motivar, acompañar desde el punto de vista emocional a los pequeños, en especial, bueno, si son más pequeños aún más, ¿no? Segundo, tener como claras las expectativas en cuanto a convivencia, conducta, ¿no? Sería como interesante. Yo no soy papá, pero bueno, digo, tengo sobrinos y entiendo un poco por el ejercicio que hemos venido haciendo desde 10, 11 años de trabajo con infancia y adolescencia y familia, eh, que sería maravilloso tal vez tener una pequeña conversación y aclarar, bueno, vamos a estar, no sé, 30, 40 días, no sé, 6 meses encerrados acá. Entonces, bueno, vamos a establecer unas pautas mínimas que podríamos como ir manteniendo, digamos, ir como, bueno, siguiendo esas pautas, ¿no? Las instrucciones claras, muy importante, mantener una comunicación lo más efectiva posible. Por favor, estamos en casa, pero haz la cama, arregla los juguetes, no me dejes todo regado por allí, eh, mm, lava los platos, si hay que lavar los platos, etcétera, ¿no? Eso quiere decir un poco, bueno, mantener las rutinas, ¿no?
está bien levantarse a tal hora, bueno, tomar la ducha, desayunar, a tal hora vamos a asistir a la clase online, ¿no? Y bueno, por último, aprovechar el tiempo. Puede sonar un poco cliché y se ha dicho mucho, pero es una oportunidad tal vez para redescubrir los vínculos y los lazos en familia, ¿no? Esos vínculos que tal vez por la rutina diaria en la vida offline, la vida cotidiana, se pierden, porque bueno, tienes que tomar, en el caso de Bogotá, tomas el Transmilenio y entonces estás a 2 horas de tu trabajo y luego regresas y bueno, es toda esta cosa súper complicadísima que nos separa un poco, ¿no? Nos aleja tal vez de la familia, ¿no? Bueno, estos son algunos puntos que nosotros resumimos en el grupo de Burafam con los papás y las mamás. Fue un ejercicio interesante porque con los aportes de cada uno llegamos como a esas 5 recomendaciones que entendíamos todos que eran como importantes para todos y que además queríamos como transmitirlas. Entonces si además alguien del grupo de WhatsApp de Burafam nos está escuchando, quiero decirle que, bueno, un poco aproveché para traer esta información para que compartir ese ejercicio que hicimos con otras personas a las que les pudiese resultar pues como de valor, ¿no? Y finalmente, y con esto cierro un poco mi participación y vuelvo a dejar la palabra a Olguita, que ya la habíamos presentado al principio. Eh, y es, bueno, recientemente tuvimos la oportunidad precisamente a través de Olga de conocer un artículo que nos llamó mucho la atención y que habla un poco de la experiencia de una persona súper reconocida, que es nada más y nada menos que Angelina Jolie, esta actriz de Hollywood que todo el mundo, bueno, ya conoce y recordará Maléfica y etcétera, ¿no? Bueno, resulta que ella habla, fíjense, Maléfica, hasta Maléfica tiene problemas con el tema de la educación virtual, lo decía ella. Una de las cosas más complicadas, según artículos que veíamos en revistas importantísimas como Time y otras del mismo calibre, decía que una de las cosas que más le costaba durante todo este proceso de cuarentena, ¿no? Era adaptarse a la educación virtual. Y creo que tiene que ver un poco con el hecho de lo que Carlos decía. Bueno, todo el mundo tuvo que entrar o inmersionar en un mundo que no conocía y que de alguna manera, de forma improvisada, todo el mundo está tratando de hacerlo pues de la mejor manera, ¿no? No se trata tampoco de ser negativos, hay que reconocer que hay un esfuerzo y que lo que precisamente nosotros queremos, Carlos, Olga y yo y nuestro equipo, es contribuir a los profesores para que puedan, a los papás y a las mamás también, tener herramientas para enfrentar esta situación. Pero bueno, ella decía eso, decía que uno de los retos que tenía en este momento era adaptarse a la educación virtual y se los dejo también ahí a Olga y a Carlos para ver qué piensan de esto, porque, o sea, que lo diga Maléfica, Dios mío, o sea, esto no es cualquier cosa, no lo estoy diciendo yo, ¿no? Y segundo, bueno, ella ahí se iba más allá, inclusive del tema de la educación virtual y hablaba de cosas que a ella le preocupaban en este momento y eran, uno, el tema de la violencia también doméstica. De antemano nosotros no somos expertos en este tipo de temáticas, pero por supuesto que si fuese necesario, ahí están nuestras redes, ahí están nuestros contactos y si alguien estuviese viviendo algún tipo de situación de ese tipo, por favor, pues cuenten con una mano amiga acá en Bura y bueno, también hay instituciones que se encargan de este tipo de cosas. Y segundo, bueno, ella también hablaba de aquellos niños que dependen también de la alimentación en casa, perdón, de la alimentación en la escuela para poder, bueno, aunque sea acceder a una comida al día, ¿no? Finalmente, la cuarta problemática que ella encontraba era, Carlos también lo mencionó, que hay, bueno, de esos niños que no tienen acceso, ¿no? Bueno, tal vez en nuestras capitales no pase eso, pero en otras ciudades y regiones de nuestros países probablemente no tengamos ni siquiera acceso. No solo hablemos en términos de un teléfono o de un computador, sino simplemente no tenemos acceso a Internet, porque no podemos pagar el plan, porque está fuera de nuestro alcance, ¿no? En el grupo de Burafam hablábamos de la radio. Una de las profesoras que está participando en el grupo de WhatsApp, vuelvo a hacer la referencia, mencionaba y lo discutíamos y quedó como una tarea pendiente. Bueno, ¿qué tal? En Argentina, Carlos lo acaba de mencionar también, han encontrado una alternativa en la televisión, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, en países o en regiones en las que no hay el internet, no está el acceso? ¿Qué medios pudiésemos emplear? Y si fuese, por ejemplo, la radio, la televisión, ¿de qué manera aprovechamos esos medios para alcanzar y llegar a más gente, ¿no?
Entonces, pues nada, les lanzo ese montón de preguntas a Olga y a Carlos a ver Sí, cómo lo ven. Es súper interesante. Carlos, Céspedes, yo lo que quería agregar a lo que estás diciendo y también conectando con el tema con Carlos Gil, es que es importante reconocer la necesidad de los jóvenes de expresarse, o sea, salir, insisto, de ese rol pasivo y que ellos puedan incluso utilizar estas tecnologías para comunicar lo que están sintiendo y lo que están pensando. Celebro la iniciativa de algunos colegios acá en Venezuela, por ejemplo, rápido lo cuento, que les han pedido a los chicos que hagan videos sobre la experiencia de estar en cuarentena y cómo lo viven en familia. Entonces, eso es una iniciativa muy importante porque entonces ellos ya se vinculan de una forma distinta, reflexionando, creando sobre la situación que están viviendo y lo transmiten. Y creo que los niños y jóvenes en este momento tienen esa necesidad. Y bueno, y en conclusión, lo que nosotros estamos diciendo acá, pues no es un tema cerrado, nosotros queremos saber lo que opinan los maestros, las maestras, profesores, padres, madres, niños, jóvenes, que nos digan cómo están viviendo esta experiencia y lo pueden compartir también a través de nuestras redes. Nos pueden buscar en Facebook como Bura y @Buramaíz en Instagram, por ejemplo, y nos pueden escribir y transmitirnos todo lo que están viviendo para en conjunto, más allá de que la educación a la distancia muchas veces nos puede poner en situaciones muy individuales, podamos entonces estar en grupo y en colectivo construyendo y aprendiendo en medio de esta situación. Eso es lo que me gustaría compartir Sí, con ustedes en este momento. eso que vos decís, Olguita, es muy importante, el trabajo en grupos. Hemos creado acá en muchas escuelas que los chicos no trabajen solos, que trabajen en grupos, que se creen grupos y ellos mismos se hacen sus propios grupitos de WhatsApp o de Facebook y entonces se juntan, formamos grupos de 8 a 10 chicos, nada más, pero para que ellos se acostumbren a ese trabajo compartido. Y hemos hecho propuestas también de crear pequeños videos caseros, como vos mencionabas, que los chicos graban con sus, no hace falta ningún equipamiento, un telefonito celular, los que lo tienen. Así es. Y los chicos con sus teléfonos graban unos videos maravillosos de su cosa cotidiana. Porque tampoco para los chicos es normal tener a papá y a mamá en casa juntos todo el día. ¿Y cómo se llevan ese papá y esa mamá? Esperemos que bien, qué sé yo. Sí. Sí. Pero Ya lo bueno, mencionaba sí, Carlos. exactamente. Me sumo a lo que dijeron Olga y Carlos. Por favor, transmítanos su opinión o sus inquietudes o qué temas a ustedes les gustaría que desarrollemos. Podemos hacer nuevas reuniones por estos medios de Instagram Live o distintas formas de comunicarnos, o ustedes pueden proponernos qué temática tocar en nuestras páginas, en Buracán y en Burafam, para que las dos desarrollemos de una manera más intensa y con palabras pensadas y no con estas palabras que surgen del momento, ¿no? Así que me resulta muy interesante participar de estas cosas y espero que la gente nos responda y participen también. A mí me gustaría Señor Céspedes. muchísimo conocer más experiencias, lo mencionaba hace poquito, sobre educación, por ejemplo, a través de la radio. Es Sí, una tarea personal que tengo. Creo sí, que leí hace poco algo relacionado con una experiencia, no sé si fue en Argentina, pero sí, era de una profesora que entendió, bueno, básicamente mis estudiantes no tienen acceso a un teléfono, a un computador, a internet, entonces no sé de qué manera, quiero investigarlo. Ella, entiendo, se habrá puesto en contacto con su grupo de estudiantes o con sus pues los papás y mamás de estos chicos y está comenzando a transmitir, entiendo, en unos horarios específicos, pues haciendo como esa suerte, digamos, de lo que sería la clase antes que estaba en el aula, ahora la llevó a la radio, ¿no? Me parece además una cosa increíble, súper creativa y súper interesante porque, bueno, en este momento estamos hablando de teléfonos, de computadores y de un montón de cosas, pero bueno, ¿y qué tal si no están esas herramientas? ¿Qué tal si no está ese recurso? Si no está la radio o está la televisión que acabas de mencionar, por ejemplo, también en el caso de Argentina. Me encantaría muchísimo que quienes nos están escuchando puedan también, como ya decían mis colegas y compañeros, a través de las redes contarnos. Sí, claro, yo soy cercano a una experiencia, no sé, en Venezuela, en Bolivia, en donde sea,
en la región y estamos trabajando a través de la radio o, no sé, a través de algún otro medio distinto a los que regularmente estamos, digamos, mencionando en esta conversación. Carlitos, te doy Una cosita la sola, palabra. porque sí, pero muy breve, porque el docente tiene vocación de enseñar. Antes de todo, antes de si es presencial o virtual o como sea, tiene vocación de enseñar. Entonces a un docente que le quitas la posibilidad de dar clases, inmediatamente se la va a ingeniar para encontrar nuevas formas. Yo mencioné eso de la educación por radio. En el caso, todo lo que se llama NEA, el noreste argentino, es selvático, con ríos que atraviesan la zona, es de muy difícil acceso incluso en carros. Hay lugares que hay que dejar el carro y seguir a pie o al lomo de caballo. En esos lugares, por supuesto, no hay, en algunos casos, no hay internet o telefonía. Directamente no hay electricidad. En zonas vastísimas. Entonces hay profesores que han adoptado la enseñanza por radio, porque en esos lugares donde no hay otros, acá nos parece, sería casi inhabitual que un chico escuche la radio, pero en lugares donde no hay internet ni llega la televisión, los chicos están habituados a escuchar la radio. Entonces hay muchísimos profesores que en toda esa zona han hecho programas de radio, han hablado con los propietarios de la radio, le han cedido un espacio, en general por la mañana para primaria y por la tarde para secundaria. No sé si era porque los adolescentes duermen un poquito más, pero a partir de eso están dando sus clases por radio. Bueno, eso solo quería agregar nomás. O sea, Sí, pero destaco eso. Yo creo que nosotros, bueno, tenemos que pensar en los próximos encuentros y anotamos estos temas y los seguimos desarrollando para la audiencia de Bura. Parece bien. Súper. Muy bien. Bueno, yo creo que hemos llegado al final de esta conversación. Muchas gracias por aceptar la invitación, Olga. Nuevamente, Carlos. Gracias. Gracias, Carlos Céspedes. Gracias, Carlos Gil. Lo mismo digo para ustedes, toda una maravillosa experiencia. Súper. Y por supuesto, de nuevo repetirle a la gente, síganos en @buramaíz. Nos consiguen tanto en Facebook como en Twitter, como en Instagram y nuestras páginas www.buracam.com, familia.buracam.com. Ahí pueden encontrar contenido súper valioso, además que estamos abiertos a escuchar, bueno, temáticas sobre las que quisieran hablar u otras cosas que pudiésemos llevar a este tipo de debates. Gracias, chicos, nos vemos en la siguiente ocasión. A la próxima, gracias.